Yo tenía 58 años, y aunque muchas veces me sentía cansada, nadie lo notaba. Nadie preguntaba si necesitaba algo, si estaba bien o si simplemente quería descansar. Me levantaba todos los días a las 6 en punto. Preparaba el café, ponía la ropa a lavar, organizaba los papeles del despacho de mi marido, cuidaba de mi suegra enferma, que vivía con nosotros desde hacía 3 años, y aún así tenía tiempo de pasar por la casa de mi hermana menor para dejarle frutas o pagarle alguna factura que había olvidado de nuevo. Todos dependían de mí, pero nadie lo decía. Me convertí en esa mujer que todo lo resuelve, todo lo recuerda, todo lo sostiene, y que por eso mismo dejó de ser vista. Mi nombre es Elena, y durante años viví creyendo que ser útil era suficiente, que estar disponible me haría sentir amada, que cuidar de todos me protegería del abandono. Pero estaba equivocada. Lo que más me dolía no era la traición que descubriría más adelante, sino esa indiferencia cotidiana, casi silenciosa, que se fue instalando como una capa de polvo sobre los muebles que nadie limpia. Una indiferencia que no lastima de golpe, sino que se acumula hasta que un día te das cuenta de que desapareciste. Marcelo, mi marido, siempre fue un hombre carismático. De esos que saben sonreír en los momentos justos, que dicen lo que uno quiere oír y que, de tanto repetirlo, terminan convenciendo incluso a quienes ya no creen en palabras. Llevábamos 31 años casados. Nunca me gritó. Nunca fue grosero. Pero tampoco fue realmente mío. Yo era la esposa correcta, la que sabía estar en silencio, la que firmaba sin preguntar, la que escuchaba sin juzgar, la que perdonaba sin hacer ruido. Luciana, mi hermana. Ay, Luciana. Siempre fue la favorita de mi madre, la frágil, la que todos protegían. Incluso yo, 10 años menor que yo, creció creyendo que el mundo le debía una disculpa constante. Y lo peor es que se la dábamos. Yo incluida. Me llamaba cuando no podía pagar la renta, cuando su hijo se enfermaba, cuando discutía con su novio de turno, y yo estaba. Siempre estaba. Sin juicio, sin exigencias. Porque creía que eso era amor. Los domingos solían ser los días de la familia. Marcelo hacía una parrilla en el patio, Luciana venía con su hijo Pedro, y mi suegra se sentaba en su sillón al sol mientras yo servía las bebidas. Organizaba la mesa y cuidaba que todo saliera bien. Todo parecía en orden. Pero no lo estaba. Empecé a notar cosas pequeñas, gestos mínimos. A veces era la forma en que Luciana se reía de los chistes de Marcelo, o cómo él le ofrecía vino antes que a mí, o cómo evitaban mirarse cuando hablaban de Pedro. Al principio me dije que estaba siendo paranoica, que era el cansancio, la rutina, la edad, que eran tonterías mías, pero no lo eran. Una tarde, mientras organizaba los recibos del mes, porque yo era la que pagaba las cuentas, aunque todo estuviera a nombre de él, encontré una transferencia bancaria hecha desde nuestra cuenta personal a un laboratorio genético. No era mucho dinero, pero era extraño. Guardé ese comprobante en una carpeta, sin decir nada. Días después, noté que uno de los sobres que había dejado Marcelo sobre mi escritorio estaba más arrugado que de costumbre. Lo abrí con cuidado. Era un resultado de prueba de paternidad. Nombre del niño: Pedro C.M. Nombre del supuesto padre: Marcelo T. Resultado: 99.99% de compatibilidad. Me quedé en silencio. No grité. No lloré. No me desmayé. Cerré el sobre, lo volví a meter donde estaba
y seguí organizando los documentos como si nada. Esa noche hice la cena como siempre. Preparé su plato favorito. Le serví el vino tinto que le gustaba y escuché cómo me contaba sobre su día, sobre un nuevo cliente que quería invertir en la empresa, sobre cómo su madre necesitaba una silla nueva. Yo asentía con la cabeza, sonreía con la boca. Pero por dentro empecé a construir una nueva versión de mí, una mujer que ya no sería espectadora de su propia vida. A partir de ese día, sin que él supiera, empecé a prepararme. Reuní todos los documentos que había organizado a lo largo de los años. Copias de escrituras, movimientos bancarios, pagos hechos desde mi cuenta personal a nombre de él, facturas, contratos. Llevé todo a un abogado. No uno cualquiera. Un viejo conocido de mi padre. Discreto, elegante, eficiente. Él fue quien me explicó que, por los aportes que había hecho durante décadas, yo tenía más derechos de los que imaginaba. Que la empresa familiar, en la que nunca figuré como socia, en realidad me debía mucho. Y así, paso a paso, sin que Marcelo ni Luciana sospecharan, comencé a recuperar mi lugar. Mientras tanto, seguí observando. Luciana empezó a venir más seguido, incluso cuando no la invitábamos. Decía que era por Pedro, que le gustaba jugar en el patio de nuestra casa, que extrañaba a su tía. Yo la recibía con el mismo té de siempre, con la misma sonrisa de siempre. A veces, fingía estar ocupada y los dejaba solos en la sala. Me asomaba desde la cocina. Notaba cómo él le tocaba la mano al pasarle el azúcar. Cómo ella se sonrojaba, sin razón. Cómo bajaban la voz cuando creían que yo no los escuchaba. Pero los escuchaba y lo anotaba todo. No por venganza, por claridad. Una noche de viernes, después de cenar, Marcelo se sentó en el sofá, suspiró como si cargara el peso del mundo y dijo: «Elena, necesito decirte algo. Algo que debí haberte contado hace años. Yo apagué la televisión con el control remoto, crucé las manos sobre mi regazo y lo miré con calma. No dije nada. Esperé. Tu hermana y yo tuvimos una historia. Fue un error, algo confuso, de otro tiempo. No fue planeado. Pasó. Y de eso nació Pedro. Es mi hijo. Dicho así, sin lágrimas, sin vergüenza, como quien confiesa que olvidó comprar pan. Me miró, esperando quizás una escena, un grito, un drama. Pero yo ya no era esa mujer. No más. Le sonreí con suavidad. Me puse de pie. Fui hasta mi escritorio. Tomé 2 sobres. Uno con su nombre, otro con el de Luciana. Los dejé sobre la mesa de centro, frente a él. Y dije: ya lo sabía, desde hace meses. Y esto es todo lo que necesitas para irte. Y entonces, el silencio fue absoluto. Él no dijo nada al principio. Solo miraba los sobres como si no entendiera lo que contenían. Como si la idea de que yo ya supiera, de que me hubiera adelantado a su confesión con documentos en la mano, fuera algo que su mente no podía procesar. Se quedó ahí, quieto, como si esperara que yo me derrumbara, que llorara, que lo perdonara como otras veces. Pero no. Ese día entendí que mi silencio ya no era sumisión. Era fuerza. «Elena», dijo finalmente, con esa voz baja, que usaba cuando no sabía qué decir. «¿Podemos hablar de esto?» «Ya estamos hablando», respondí sin levantar la voz, sin siquiera mirarlo a los ojos. Me limité a señalar los sobres. «Ahí tienes lo que necesitas. No hace falta discutir. Está todo claro.
Me fui a la cocina. No, porque tuviera algo que hacer allí, sino porque necesitaba ese pequeño ritual. Abrí la alacena, saqué mi taza de cerámica, la azul con flores blancas, la que nadie más usaba. Puse agua a hervir. Mientras el vapor subía, sentí algo en el pecho, pero no era tristeza, era alivio. La sensación exacta de cuando dejas de cargar una piedra que no sabías que estabas llevando. Esa noche durmió en el sofá, o al menos fingió dormir. No subió al cuarto. No pidió explicaciones. No tocó el tema. Yo tampoco. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. El café estaba servido, las tostadas dispuestas. Pero en su lugar en la mesa, en mi vez del plato, estaba la llave del coche que él usaba y un papel con una dirección. La dirección de un pequeño apartamento que había alquilado a mi nombre semanas atrás. A su nombre también. Porque legalmente seguíamos siendo pareja. Pero emocionalmente, hacía tiempo que no lo éramos. Es un lugar tranquilo, dije mientras untaba mantequilla en una tostada. Cerca del trabajo, con cochera. Lo suficiente hasta que encuentres algo mejor. No me respondió. Solo asintió con una mezcla de sorpresa y resignación. Me miró como si vieras a una mujer que nunca había conocido. Y tal vez era verdad. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo hablaba desde un lugar nuevo. Uno donde no necesitaba su aprobación. Uno donde ya no buscaba ser comprendida, ni aceptada, ni siquiera amada. Solo quería paz. Luciana tardó unos días más en recibir su sobre. Esperé a que me llamara. Lo hizo un martes por la tarde. Sonaba nerviosa. Tartamudeaba. Me decía que no sabía cómo había pasado, que no fue su intención, que Marcelo estaba confundido, que Pedro no tenía la culpa. Yo la dejé hablar. No interrumpí. No la juzgué. Y cuando terminó, le dije con calma: yo cuidé de ti toda la vida, Luciana. Incluso cuando tú ya eras adulta. Te defendí cuando nadie más lo hacía. Te protegí incluso de ti misma. Pero esto fue una elección. Ella empezó a llorar. De ese llanto agudo, infantil, que siempre usó para manipular. Me dijo que me necesitaba, que no sabía cómo criar a Pedro sola, que tenía miedo, que no quería perder a su hermana, y entonces respondí algo que, quizás, llevaba años guardando. Luciana, tú perdiste a tu hermana hace mucho, solo que no te diste cuenta. Colgué el teléfono. No fue un acto cruel. Fue necesario. Por primera vez, prioricé mi silencio, al ruido de los demás. Y ese silencio me dio espacio para pensar, para observar, para reconstruir. Los días siguientes fueron de cambios. Cambié las cerraduras. Regalé la ropa que él había dejado. Contraté a un decorador para transformar la casa. Saqué el sofá viejo, la alfombra que había elegido su madre, los cuadros que nunca me gustaron pero que dejé colgados por costumbre. Pinté las paredes. Cambié las cortinas. Incluso me deshice de la vajilla que habíamos comprado cuando nos casamos. Empecé de nuevo. Cada objeto que salía era una despedida. Cada objeto nuevo, una promesa. Mi abogado me confirmó que el acuerdo estaba cerrado. Marcelo firmó sin pelear. Tal vez por vergüenza. Tal vez por miedo. Sabía que yo tenía todo documentado y que, si quisiera, podría haber hecho escándalo. Pero no era mi estilo. Nunca lo fue. La empresa, esa donde él era director y yo apenas, la esposa que ayudaba, pasó a estar a mi nombre.
Todo gracias a una cláusula olvidada que su hermano había firmado años atrás, cuando necesitó dinero, y yo le presté una suma considerable. Aquella firma, que parecía insignificante, me convirtió en la socia mayoritaria cuando él quebró, y Marcelo intentó recomprar sus acciones a escondidas. Yo ya lo había hecho. En silencio. Con elegancia. Con estrategia. Empecé a ir a la oficina, no todos los días, solo cuando hacía falta. Llevaba mi cuaderno, mis lentes y una sonrisa que desconcertaba a todos. Nadie entendía cómo podía estar tan entera. Cómo podía caminar por esos pasillos donde todos sabían lo que había pasado. Lo que no sabían era que yo llevaba años preparando ese momento. No para vengarme, sino para volver a existir. Pedro, el niño, no tenía culpa. Lo supe desde el principio. Y no quise que él pagara por los errores de los adultos. Le mandé una caja con libros, juguetes educativos y una nota. Para que siempre sepa que el amor no tiene que doler. No firmé. No hacía falta. Mi suegra, aunque vivía en su mundo, notó el cambio. Un día me tomó la mano y me dijo: «Gracias por cuidar de mí todo este tiempo. Te veo distinta, más ligera». Y tenía razón. Me sentía más liviana. Como si me hubieran quitado un abrigo viejo, pesado, que yo había llevado por costumbre. Volví a pintar, a leer novelas, a escuchar música con las ventanas abiertas. Hacía años que no bailaba sola en la cocina mientras se cocinaba el arroz. No fue fácil. Hubo noches de silencio espeso, días en los que el recuerdo dolía. Pero nunca dudé de mi decisión, porque entendí algo que había olvidado. Yo no estaba sola. Me tenía a mí. Y eso, al final, era suficiente. Volví a caminar por el parque que quedaba a 6 cuadras de casa. Aquel donde solía llevar a Luciana cuando era pequeña, y que luego abandoné porque no tenía tiempo. A veces, no es que no tengamos tiempo, es que no nos lo permitimos. Caminé entre los árboles con una bufanda que me había tejido mamá, ya gastada pero cálida. El aire olía a hojas secas, a otoño, a cosas que caen sin hacer ruido, pero que cambian el paisaje por completo. Vi a una pareja en una banca. Él le acariciaba el cabello. Ella reía como si el mundo no doliera. No sentí envidia. Sentí nostalgia. Pero no por lo que tuve, sino por lo que merecía y nunca permití entrar. Pensé en cómo había normalizado migajas. Migajas de atención, de cariño, de presencia. Cómo me conformé con lo justo para sobrevivir, creyendo que amar era aguantar, que ser fuerte era callar, que ser mujer era dar siempre hasta vaciarme. Recibí una carta de Pedro, escrita con lápiz y con una caligrafía temblorosa de niño que está aprendiendo. Decía: «Gracias por los libros, tía. Me gusta el que tiene un elefante. Mamá dice que soy valiente. ¿Tú crees que los valientes también tienen miedo?» Lloré. Lloré en silencio, con la carta en las manos y el alma en la garganta. No por él, por mí. Porque yo también fui valiente. Y también tuve miedo. Durante muchos años. Miedo a ser olvidada, a no ser suficiente, a quedarme sola. Miedo a abrir los ojos y ver que todo lo que construí estaba sostenido por promesas rotas. Pero lo había hecho. Había abierto los ojos. Y aunque la imagen fue dolorosa, fue verdadera. La empresa, los empleados me miraban con una mezcla de respeto
y desconcierto. Algunos no sabían que yo era la nueva dueña. Otros lo intuían. Me preguntaban si necesitaba algo, si quería café, si podían acompañarme a la sala de reuniones. Yo solo asentía con amabilidad. No buscaba imponerse. Solo estar. Y estar con dignidad. Marcelo no volvió a buscarme. No porque no quisiera, sino porque sabía que no había espacio. Que la puerta no solo estaba cerrada, sino sellada. Que ya no era esa mujer que lo esperaba de madrugada con la cena servida y los ojos cansados. Era otra. Una que entendió que el amor no se ruega, ni se mendiga, ni se comparte con la sangre de tu hermana. Luciana envió flores un día, rosas blancas, con una nota que decía: «Lo siento, de verdad, no sé cómo reparar esto». No respondí, no por rencor, sino porque el perdón no siempre es una conversación. A veces es un acto de amor propio. Y yo ya me había perdonado a mí por permitir tanto, por callar tanto, por quedarme tanto tiempo donde no me veían. Una mañana encontré una caja vieja en el altillo, polvorienta, sellada con cinta. Dentro había cartas que nunca envié, bocetos de pinturas que nunca terminé, fotos de mis padres, un cuaderno con recetas de mi abuela. Me senté en el suelo, rodeada de esos pequeños pedazos de mí que había ido guardando en silencio. Y supe que era hora de volver a mí, de rescatar a la mujer que fui antes de ser esposa, hermana, cuidadora, la mujer que soñaba en voz alta, la que reía con la boca llena, la que creía que todo era posible. Empecé a escribir. No una novela. No un diario. Escribía frases sueltas, pensamientos, memorias. Palabras que habían vivido atrapadas en mi pecho. Las escribía en hojas sueltas que colgaba en la pared del cuarto que antes era de Luciana. Convertí ese espacio en un rincón sagrado. Mi rincón. Pinté las paredes de un verde profundo. Puse una lámpara de pie con luz cálida. Una butaca, donde me sentaba cada tarde a leer o simplemente a estar. Un día, mientras tomaba té, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Y no me reconocí. Pero no de la manera triste. Me vi distinta, más erguida, más serena, más yo. Y entonces entendí. No me había perdido, solo me había olvidado un rato. Mi terapeuta, porque sí, empecé terapia, me dijo una frase que se me quedó grabada. La herida duele, pero también te dice dónde poner el límite la próxima vez. Y tenía razón. Yo había aprendido. Había cicatrices, sí, pero ya no sangraban. Volví a escuchar música clásica, la misma que escuchaba con papá los domingos mientras cocinábamos. Chopin, Tchaikovsky, Vivaldi. Cada nota me traía un recuerdo, y cada recuerdo, una parte de mí que había dejado atrás. Un domingo, preparé estofado. Cociné solo para mí. Puse la mesa con mi mejor mantel. Encendí una vela. Serví el vino que guardaba para ocasiones especiales. Y comprendí, no siento una vez por todas, que yo era la ocasión especial. No necesitaba testigos para validar mi nueva vida. No necesitaba una pareja para sentirme completa. No necesitaba reconciliaciones para cerrar heridas. Lo que necesitaba, y había encontrado, era un hogar dentro de mí. Y ahí, en ese pequeño instante, supe que lo peor ya había pasado. El tiempo, como siempre, seguía su curso, indiferente a las tormentas que había vivido. El sol se alzaba todas las mañanas, iluminando mi nuevo hogar,
el cual ya no era solo un lugar físico. Se había transformado en un refugio de mí misma, una isla tranquila en medio del caos que había sido mi vida hasta ese momento. Los muebles que elegí, las paredes que pinté, cada rincón de ese espacio hablaba de mi renacimiento. Recuerdo el primer día que volví a ver a Marcelo. No lo había buscado. Ni siquiera me había interesado en saber qué hacía o cómo estaba. La vida había seguido su curso, pero él insistió en llamarme. Era un lunes, tarde por la tarde. Estaba en la oficina, revisando algunos documentos cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me hizo fruncir el ceño. Era él. Elena. Su voz era baja, como si no quisiera despertar algo en mí que él ya sabía que estaba muerto. «Necesito hablar contigo». No contesté inmediatamente. Lo dejé esperar. Luego, simplemente respondí con tranquilidad, sin sobresaltos, con una calma que ni él había anticipado. «¿De qué quieres hablar?» Hubo un silencio largo. Era como si él buscara algo en mis palabras que ya no estaba allí. Un resquicio de compasión. Un vestigio de amor que alguna vez me hizo quedarme. Pero esa mujer que él conoció ya no existía. «He estado pensando», comenzó, arrastrando las palabras como si fueran pesadas. «Creo que tomé muchas malas decisiones. He hecho mucho daño. No sé si alguna vez podré reparar lo que hice». La ironía de sus palabras me hizo esbozar una sonrisa fría. Había sido él quien había decidido todo, quien había tomado el rumbo que luego lo dejó arruinado. Pero no me importaba. No quería que viniera a pedirme perdón. No necesitaba redención de su parte. Lo que me dolió no fue la infidelidad ni la traición. Lo que me había dolido era haberme permitido vivir por tanto tiempo en la sombra de alguien que nunca me vio. «Lo que has hecho ya no importa». Mi voz era clara, firme, sin un atisbo de duda. «No busco tus disculpas. Ya no te necesito». Otra vez, el silencio. Y entonces lo escuché. Esa nota de desesperación que no esperaba. Marcelo, por primera vez en años, estaba siendo vulnerable. Pero no era hacia mí. Era hacia sí mismo. Estaba pidiendo perdón porque se estaba dando cuenta de lo que había perdido. No por el daño que me había hecho, sino por lo que él mismo había destruido. Colgué el teléfono sin despedirme. No me importaba si se sentía mal. Ni siquiera me importaba si entendía lo que acababa de ocurrir. Había hablado con la verdad, y esa verdad no necesitaba respuestas ni explicaciones. Los días que siguieron fueron de una extraña calma. La gente me veía diferente. Mis amigas, que siempre se habían preocupado por mí, empezaron a verme con otros ojos. Ya no me veían como la hermana perfecta, la amiga que estaba siempre disponible, la mujer que lo daba todo. Ahora me veían como una mujer que había encontrado su equilibrio, que había dejado de cargar el peso de los demás. Un viernes por la tarde, entré en la tienda de antigüedades que tanto me gustaba. Había algo en esos objetos viejos que me atraía. Quizá porque representaban la historia de otras personas, de otras vidas que ya no existían. Estaba mirando una vieja máquina de escribir cuando un hombre se acercó. No era joven, pero su mirada tenía algo de cálido. Algo que no había visto en mucho tiempo. «¿La está mirando porque quiere escribir?», me preguntó con una sonrisa suave. Lo miré y sonreí. Me encogí de hombros, como si no tuviera una respuesta, pero él insistió. «Es un buen instrumento, ¿sabe? La gente se olvida de lo que significa escribir a mano. Es algo más personal, más profundo». Su comentario resonó en mí, porque de alguna manera
Yo había dejado de escribir mi propia historia. Había permitido que otros la escribieran por mí. Que otros decidieran por mí. Pero ya no. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. Nos quedamos conversando un rato. No fue nada importante, ni tampoco algo que significara algo a largo plazo. Pero algo dentro de mí se encendió. Volví a sentir esa chispa. Esa luz interior que había estado apagada por tanto tiempo. Al día siguiente me compré una nueva máquina de escribir. La dejé en el rincón de mi oficina, justo al lado de la ventana, donde la luz del sol caía suavemente sobre el teclado. La miraba y pensaba en todo lo que había pasado, pero también en todo lo que me esperaba. Yo no había perdido nada, solo había dejado ir lo que ya no me servía. Una tarde, mientras escribía algunas notas, sentí un impulso de llamar a Pedro. Había pasado un tiempo desde que lo vi. Quería saber cómo estaba, si se encontraba bien. Recogí el teléfono y marqué su número. «Hola, tía Elena», dijo con voz tímida. No sabía qué decirle. Era extraño hablar después de tanto tiempo. «Hola, Pedro. Quería saber cómo estás», respondí, tratando de sonar tranquila, pero algo en mi interior me apretaba el pecho. «Estoy bien, tía. Mamá me llevó al parque el fin de semana. Jugamos al fútbol. Y ya no me siento tan raro. Ya sabes, porque no tengo papá». Esas palabras me hicieron pensar. Pedro ya no era el niño que había visto de lejos. Ya no era el niño que se escondía detrás de la mirada de su madre. Era un niño que estaba creciendo, que estaba entendiendo las cosas a su propio ritmo. Y aunque su vida había cambiado, aún tenía la oportunidad de ser feliz. «Tienes una mamá muy fuerte», le dije, con un tono de voz que él no entendió completamente, pero no importaba. Él lo descubriría. La vida, al final, siempre nos da la oportunidad de entenderlo todo, de aprender. La conversación fue breve. No sabía qué más decirle. Pero en ese momento comprendí algo importante. Yo ya no necesitaba redención. No necesitaba que me entendieran. No necesitaba que me pidieran perdón. Lo único que necesitaba era seguir adelante, porque la vida ya no se medía por lo que había perdido. Se medía por lo que estaba construyendo. Las semanas siguientes fueron una sucesión de momentos tranquilos que me dieron una sensación de paz que nunca había experimentado. La vida ya no me arrastraba. Ya no estaba a la deriva, luchando contra las mareas de la traición y el dolor. Ya no tenía que justificar mi existencia. Había aprendido a vivir para mí misma, sin depender de los otros para sentirme valiosa. Un día, cuando la primavera ya se sentía en el aire, decidí tomar una decisión. Llamé a un agente inmobiliario. Quería vender la casa en la que habíamos vivido. Aquella casa que había sido testigo de mis sacrificios, de mis esfuerzos, de mi invisibilidad. No era una casa cualquiera. Era la casa de la mujer que había sido utilizada, de la madre que había dado todo sin recibir nada. Pero también era la casa de la mujer que había renacido, que había aprendido a sanar, a reconstruir su vida. Cuando me reuní con el agente, le expliqué lo que quería. Una venta rápida, sin complicaciones. Él parecía desconcertado por mi decisión, pero no me importaba. No tenía que explicarle mis razones a nadie. Era mi vida, mi decisión. Y el tiempo había llegado. Mientras caminaba por la casa, imaginando los cambios que vendrían, me detuve frente al espejo del pasillo. Durante años, ese espejo reflejaba la imagen de una mujer que no se reconocía, que no sabía quién era. Pero esa vez, al mirarme, vi algo diferente.
Vi a una mujer fuerte, serena, capaz. Vi a la mujer que había tomado control de su vida, que no le temía al futuro. Vi a la mujer que había aprendido a caminar sola, sin mirar atrás. Esa misma tarde, me encontré con Luciana. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero sabía que tenía que hacerlo. La familia, a pesar de todo, seguía siendo parte de mí, y no podía seguir huyendo de ellos. Cuando la vi, la primera impresión que tuve fue de tristeza. No por ella, sino por mí misma. Por todo lo que había sido y ya no era. Por todo lo que había perdido. Pero también por todo lo que había ganado. «Elena», me dijo con una voz que, a pesar de los años, aún conservaba una timidez adolescente. «He estado pensando mucho en lo que sucedió. Sé que he fallado y que no puedo esperar que me perdones. Pero necesito que sepas que estoy arrepentida». Miré detenidamente, como si la viera por primera vez. Luciana había sido mi hermana, mi amiga, la mujer en la que confiaba. Pero esa mujer ya no existía. Había dejado de ser una figura idealizada para convertirse en alguien tan humana como yo, alguien que cometió errores, alguien que pagó el precio de su traición. «No te pido perdón», le dije, con una calma que no había tenido antes. «Yo ya me perdoné a mí misma. Y eso es lo que importa». El silencio se instaló entre nosotras. Fue un silencio que hablaba más que cualquier palabra. No lo necesitaba. No quería escuchar promesas vacías. Solo quería entender que ambas habíamos aprendido algo. Que ambas habíamos crecido. Que, a pesar de todo, aún podíamos ser quienes éramos, sin el peso de lo que habíamos hecho. Después de un rato, me levanté y le sonreí. No una sonrisa forzada. No una sonrisa que buscara perdón o aprobación. Era una sonrisa de aceptación, de reconocimiento. De que ambas habíamos cambiado y que era hora de dejar ir el pasado. «Nos vemos», dije con firmeza, mientras la veía salir de mi vida una vez más. Pero esta vez no había resentimiento. Solo había paz. El siguiente paso fue darme espacio. Mi vida no dependía de la aprobación de nadie. No necesitaba que Marcelo regresara. No necesitaba que Luciana se arrepintiera. Ya no necesitaba nada de ellos. Y eso era liberador. Un día, mientras tomaba una taza de té en mi rincón favorito de la casa, recordé a mi madre. Ella había sido la primera mujer que me enseñó a amar con dignidad. La primera que me mostró que el amor no se mide por sacrificios, sino por el respeto hacia uno mismo. Y sentí una profunda gratitud hacia ella. Porque, a pesar de todo lo que había pasado, yo nunca dejé de ser quien ella me había enseñado a ser. La venta de la casa se concretó rápidamente. No me preocupaba el dinero. Ya no lo necesitaba. Lo que había ganado no se podía medir en cifras. Había ganado libertad. Y esa libertad era lo único que importaba. Recuerdo el día en que firmé los papeles. Estaba sola en la oficina del Bimostadientocho, notario, mirando cómo el proceso se sellaba. Mi vida estaba cerrando un ciclo, pero no con tristeza. Con gratitud. Con el conocimiento de que había sido capaz de dar el paso, de tomar la decisión, de seguir adelante. Un mes después, me mudé a un pequeño departamento en una zona tranquila, rodeada de naturaleza. Era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Cada rincón de ese lugar reflejaba mi nueva vida. No era grande, pero tenía todo lo que necesitaba. Paz,
serenidad y espacio para ser yo misma. Los primeros días me dediqué a ordenar las cajas que había traído conmigo. Puse algunas fotos viejas, recuerdos que no quería perder. Pero también dejé espacio para nuevas experiencias, para nuevas memorias que aún no había vivido. A menudo me sentaba en la terraza, mirando el atardecer, y pensaba en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Porque al final, lo que realmente importaba no era lo que los demás pensaban de mí. Lo que importaba era lo que yo pensaba de mí misma. Y ahora, por primera vez en muchos años, me gustaba lo que veía. Pasaron los meses, y aunque la vida no dejaba de sorprenderme con nuevos desafíos, había algo diferente en mí. La mujer que miraba al espejo cada mañana ya no era la misma que había sufrido las mentiras, los engaños y las humillaciones. Había encontrado mi paz, mi centro. Ya no me importaba lo que los demás pensaran o dijeran. La fragilidad que me habían impuesto había desaparecido, dejando en su lugar una fuerza silenciosa, firme y serena. En mi nuevo departamento, cada espacio estaba lleno de significado. No necesitaba lujos ni adornos para sentirme completa. Tenía lo esencial, un lugar donde pudiera respirar tranquila, un refugio para sanar, un espacio donde podía ser yo misma sin excusas. La tranquilidad se había convertido en mi mayor aliado. Ya no me sentía invadida por el caos que antes había dominado. Mi vida. Ahora controlaba mi tiempo, mis decisiones, mis pensamientos. Una tarde de otoño, decidí salir a caminar. El aire fresco me acariciaba el rostro mientras recorría las calles tranquilas del vecindario. Todo estaba en su lugar. Los árboles con sus hojas doradas, el sol bajo que iluminaba suavemente la ciudad. No era un lugar ruidoso, ni siquiera especialmente vibrante, pero tenía algo que me atraía. Era la calma que tanto había anhelado. Mientras caminaba, pasé por una pequeña librería. Su fachada me llamó la atención. No había nada ostentoso en ella, pero algo en su sencillez me invitaba a entrar. La puerta rechinó suavemente al abrirse, y el olor a papel viejo y tinta llenó mis pulmones. Era una tienda pequeña, con estanterías, repletas de libros que hablaban de todo. De amor, de historia, de tragedias y victorias. Sentí una extraña conexión con ese lugar, como si estuviera en el umbral de una nueva etapa de mi vida. Comencé a hojear un libro de poemas antiguos. Los versos hablaban de amor perdido, de la lucha interna entre lo que se desea y lo que se tiene. No pude evitar sonreír. Durante tanto tiempo, me había sentido como esos poemas, atrapada entre el amor no correspondido, la traición y la esperanza. Pero ahora entendía. Ya no era la misma mujer que había creído que todo dependía de los demás. Ahora entendía que la fuerza no provenía de las personas, sino de mi capacidad para seguir adelante. El dueño de la librería, un hombre mayor, me observaba desde detrás del mostrador. Tenía una mirada tranquila, sabia. No dijo nada al principio, simplemente me observó, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. ¿Lo encontró?, me preguntó al fin, con una voz suave pero profunda. Le sonreí cerrando el libro que estaba mirando. No, solo busco algo que me recuerde a mí misma, respondí con sinceridad. No tenía que explicar más. Él lo entendió sin palabras. Salí de la librería con el corazón ligero. No era el contenido de los libros lo que me había llamado, sino el espacio. Ese lugar había estado allí todo el tiempo, esperando que yo llegara a él.
esperando que me diera permiso para ser quien realmente era. Ya no había sombra de la mujer sumisa, que todo lo aceptaba sin cuestionar. Ahora me reconocía en cada paso que daba, en cada decisión que tomaba. El tiempo pasó, y aunque mis encuentros con las personas que alguna vez fueron parte de mi vida eran ocasionales, no me sentía vacía. Había logrado construir mi propio mundo, uno que no dependía de la validación de nadie. Cada semana me sumergía en nuevas actividades, en nuevos intereses que nunca había explorado antes. Comencé a pintar, a escribir en diarios, a hacer yoga por las mañanas. Me sorprendía la paz que encontraba en cada una de esas cosas. Una noche, me encontraba en el salón de mi nuevo hogar, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. En ese momento, algo dentro de mí se detuvo. No tenía deseos de regresar al pasado, ni de reconstruir puentes rotos. La vida finalmente se había alineado con lo que realmente quería, y la sensación de libertad, de control sobre mi propio destino, era más potente que cualquier otro sentimiento que había tenido antes. Al día siguiente, decidí escribir una carta. No a Marcelo, no a Luciana, no a nadie en particular. Era una carta para mí misma, una carta que me recordara todo lo que había superado, todo lo que había aprendido. Me senté en mi escritorio, tomé un papel en blanco y empecé a escribir con una caligrafía firme y clara. Querida Elena, hoy me encuentro en un lugar donde la calma es lo único que reina. Durante mucho tiempo, temí perderme en el dolor, en el rencor, en la venganza. Pero he aprendido que la verdadera fuerza está en la paz que uno puede alcanzar consigo mismo. No soy la mujer que era ayer, ni la que fui hace un año. Hoy soy una mujer que ha reconstruido su vida, que ha tomado las riendas de su destino. No busco la aprobación de nadie, porque ya me he dado permiso para ser quien realmente soy. He aprendido que no necesito destruir a otros para reconstruirme a mí misma. La venganza, el odio, son solo cadenas que nos mantienen atados al pasado. Lo que quiero es vivir. Vivir de la manera que siempre debí haber vivido. Con dignidad, con gratitud, con amor hacia mí misma. Hoy me siento libre. No necesito nada más. Dejé la pluma sobre el escritorio y observé la carta. No necesitaba que nadie la leyera. No era para nadie más que para mí. La quita la había escrito para recordar que, a pesar de todo, había logrado lo que muchos creían imposible. Había sobrevivido. Había renacido. Poco después, la vida comenzó a tomar un giro aún más interesante. Un proyecto que había dejado en pausa meses atrás se reactivó. Mi pequeño emprendimiento, que había sido solo una idea en mis momentos más oscuros, empezó a ganar tracción. Las personas me buscaban, me llamaban, me pedían consejo. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo profundo. El mundo que había construido no era solo para mí. También era para aquellos que, como yo, necesitaban un faro en medio de la oscuridad. No buscaba ser una figura pública, ni mucho menos. Pero entendí que la paz que había logrado no solo era mía. Era algo que podía compartir con otros, que podía inspirar a aquellos que se sentían atrapados en su propio dolor. A medida que pasaban los días, me sentía más y más conectada con la mujer que había llegado a ser. La Elena de antes, la que había sido invisible ante los ojos de todos, ya no existía. En su lugar había una mujer sabia, serena, segura, de sí misma. Cada paso que daba era más firme, más consciente. El dolor y la humillación que había experimentado ya no eran sombras que me persiguieran. Habían quedado atrás,
convertidos en una lección que me había dado fuerza, pero que ya no definía mi vida. El proyecto que había comenzado a desarrollar empezó a florecer de una manera que jamás había imaginado. Mi emprendimiento, una idea que había nacido en medio de la soledad y la confusión, comenzó a ganar visibilidad. De repente las personas me buscaban. Recibía correos, mensajes, invitaciones para dar charlas y compartir mi historia. Y aunque nunca había buscado ser el centro de atención, me di cuenta de que mi experiencia podía ser útil a otras personas que se sentían atrapadas, que pensaban que no había salida. Una tarde, mientras respondía a uno de esos correos, me llegó una invitación para dar una conferencia sobre resiliencia y liderazgo. La invitación provenía de una organización que trabajaba con mujeres que habían atravesado dificultades similares a las mías. No pude evitar sonreír ante la ironía de todo esto. En su momento había sido una mujer sometida al miedo y al sufrimiento, pero ahora estaba en una posición donde podía ayudar a otras a sanar. Mi propia historia, que una vez había sido una fuente de vergüenza y dolor, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza para otras personas. Acepté la invitación sin pensarlo demasiado. En ese momento supe que era el siguiente paso. No porque me sintiera obligada a hacerlo, sino porque realmente sentía que podía compartir algo valioso, algo que las personas necesitaban escuchar. Que la vida, aunque llena de sufrimiento, también puede ofrecer segundas oportunidades y que siempre, sin importar lo que pase, tenemos el poder de levantarnos. El día de la conferencia llegó rápidamente. Estaba nerviosa, pero no por lo que me esperarían de mí, sino por la responsabilidad de transmitir algo genuino. En mi camino hacia el auditorio, recordé todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había callado, todas las veces que había dado más de lo que recibía. Recordé las noches en las que no podía dormir, torturada por pensamientos de traición y desesperanza. Recordé la Elena que había sido antes, la que vivía atrapada en una prisión que ella misma había construido, porque pensaba que merecía ese sufrimiento. Cuando entré al escenario y vi a las mujeres frente a mí, sentí un nudo en el estómago. No eran solo caras desconocidas. Eran todas aquellas mujeres que, como yo, habían sido invisibilizadas, traicionadas, maltratadas. Y sin embargo, en ese momento, sentí una conexión profunda con cada una de ellas. No eran las víctimas que muchas veces la sociedad quería ver. Eran mujeres con historias poderosas, mujeres que, al igual que yo, habían tenido la capacidad de levantarse. Comencé mi charla con una sonrisa serena, mirando a cada una de las asistentes. No me importaba si tenía miedo, si me sentía vulnerable. Ya no estaba buscando la validación de nadie. Solo quería compartir lo que había aprendido en el camino. Hoy no vengo a hablarles de lo que hice mal. Vengo a hablarles de lo que hice bien. Vengo a compartir con ustedes mi historia, no porque sea especial, sino porque sé que, en algún lugar, alguna de ustedes se va a sentir identificada. No importa cuánto tiempo tarde, siempre hay una forma de salir del dolor. La clave está en saber que al final, la única persona que tiene el poder de salvarnos somos nosotras mismas. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Mi voz, antes vacilante, ahora sonaba firme y llena de confianza. No importaba que mi pasado estuviera marcado por el sufrimiento. Lo que importaba era que yo había decidido transformarlo, darle un nuevo sentido. Estaba aquí, frente a estas mujeres, no como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que había recorrido el mismo camino, que había tocado fondo y había aprendido a levantarse. A medida que avanzaba en mi discurso, sentí
una conexión más profunda con ellas. Algunas lloraban en silencio, otras asimilaban mis palabras con una mirada fija. A veces, el dolor se expresa en silencio, en los ojos que reflejan lo que no se dice, en los gestos pequeños que muestran el sufrimiento profundo. Y eso era algo que yo entendía perfectamente, porque lo había vivido. Al final de la conferencia, muchas mujeres se acercaron a mí. Algunas me agradecieron, otras simplemente me miraron con ojos llenos de comprensión. No había necesidad de palabras. Nos entendíamos con una mirada, con un abrazo breve pero lleno de significados. Y fue entonces cuando supe que todo el sufrimiento, toda la oscuridad que había atravesado, había valido la pena. Porque ahora no solo estaba reconstruyéndome a mí misma, sino que estaba ayudando a otras a reconstruirse también. El regreso a mi hogar esa noche fue tranquilo. No sentí la necesidad de hablar con nadie, ni de celebrar el éxito de la conferencia. Simplemente me senté en el sillón de mi salón, con una taza de té caliente en las manos, mirando por la ventana. La noche ya estaba caída, y las luces de la ciudad titilaban en la distancia. En mi corazón había paz, una paz profunda que no se compraba con nada. Había encontrado mi propósito, y ese propósito no estaba en la venganza, ni en la destrucción de aquellos que me habían fallado. Estaba en la reconstrucción, en la sanación, en el compartir lo que había aprendido para ayudar a otras a sanar también. A veces, las historias de vida más profundas no son aquellas que siguen un camino recto, sino las que se desvían, las que atraviesan el dolor para llegar a un destino de paz. Esa era mi historia, y había aprendido a aceptarla. Ya no me arrepentía de lo que había sucedido, porque todo, al final, me había llevado a este momento, al momento en el que por fin podía respirar, por fin podía vivir para mí. El paso de los días continuó, pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que temía ser vista, la que se escondía detrás de sus propios miedos. Ahora era una mujer que caminaba con seguridad, con una determinación tranquila que pocos comprendían, pero que todos podían sentir. El tiempo había sanado muchas de las heridas, pero lo que realmente me había transformado era la aceptación total de mi historia. No me avergonzaba de mi pasado, porque había sido mi maestro. Cada error, cada decepción, cada lágrima derramada había sido parte de mi proceso de crecimiento. Con el paso de los meses, las visitas a la librería, mis paseos solitarios por la ciudad y las pequeñas victorias diarias me ayudaron a seguir construyendo la nueva Elena. Ya no era una mujer rota por las mentiras, por los traidores, por los que me habían fallado. Ahora estaba aprendiendo a ser mi propia fuente de poder y amor. Y aunque había momentos en que la soledad me rodeaba, no me asustaba. La soledad ya no era mi enemiga, sino mi aliada. En ella encontraba mi paz, mi claridad. Mi emprendimiento comenzó a prosperar. No era solo un negocio, era una extensión de mi ser. Era el reflejo de la mujer que había nacido de sus propias cenizas, de la que había decidido no ceder ante la adversidad. Las personas que se acercaban a mí no lo hacían por lástima ni por compasión. Lo hacían porque, al ver mi fortaleza, querían aprender. Querían encontrar ese mismo coraje. La misma calma que yo había alcanzado. Con el tiempo, el nombre de mi empresa comenzó a ser reconocido. No era grande, no era famosa, pero ya no importaba. Lo que más valoraba era la satisfacción de saber que mi trabajo no solo ayudaba a otros, sino que, de alguna forma, les daba la fuerza que yo misma había encontrado en mis momentos más oscuros. No buscaba riquezas ni reconocimientos. Lo que me enriquecía era el hecho de que,
cada vez que alguien llegaba a mí buscando consejo, lograba ofrecerles algo que realmente valía la pena. La seguridad de que todo pasaba y que siempre existía. La posibilidad de reconstruirse. Y fue en medio de esta nueva etapa cuando la vida volvió a sorprenderme. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado. Era de Luciana, mi hermana. El contenido era simple, pero las palabras me dejaron un sabor amargo. Decía que quería hablar, que necesitaba explicarme algo. No me sorprendió, pero me dio una sensación extraña. Sabía que lo que venía no sería agradable. Decidí no responder inmediatamente. En lugar de eso, tomé un momento para reflexionar. Durante tanto tiempo, había vivido bajo el peso de las expectativas ajenas, pero ahora no tenía que hacer nada por obligación. Si quería, podía enfrentar esa conversación. Si no, podría seguir mi camino. Pero algo en mí me decía que era el momento de cerrar ese capítulo, de poner un punto final a todo lo que me había mantenido atada a las cadenas del pasado. Días después, la vi en un café. Estaba más nerviosa de lo que esperaba, y su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y culpabilidad. Pero lo que más me sorprendió fue que no me sentía lo mismo que antes. No sentía odio, ni rencor. No había ira en mis palabras ni en mi corazón. Solo una calma distante, como si estuviera observando el cuadro desde fuera. Elena, sé que esto puede sonar absurdo, pero no pude evitarlo. Te pido disculpas por todo, por lo que hice, por lo que dejé que sucediera, dijo, mirándome a los ojos. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de mi café, observándola con una serenidad que ella claramente no esperaba. No necesitaba que me pidiera perdón. No necesitaba que se arrepintiera. Ya no me importaba. La Elena que conocía ya no estaba allí para ser herida, ni para rescatar a nadie. La Elena que estaba frente a ella no tenía nada que demostrar, porque ya había encontrado su propia paz. No busco que me pidas perdón. Tampoco espero que me entiendas. Solo quiero que sepas que ya no soy esa mujer. Ya no soy la que esperó una disculpa para poder seguir adelante. Le respondí con calma, dejando que mis palabras calaran en el aire entre nosotras. En ese momento su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y tristeza. Pero ya no me importaba. No sentía la necesidad de explicarle nada, ni de justificarme. La vida me había enseñado que a veces lo mejor es simplemente dejar ir. La conversación terminó de manera silenciosa y nos levantamos de la mesa. No hubo abrazos ni despedidas emotivas, simplemente cada una siguió su camino, como si la historia que nos unía se hubiera desvanecido en el aire. Al regresar a casa, sentí una satisfacción profunda. Ya no quedaban sombras en mi vida. No necesitaba nada más para ser feliz. Todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, me había llevado a este momento y no lo cambiaría por nada. Ya no tenía nada que probar, ni a mí misma ni a los demás. La vida seguía, pero ahora la vivía de una manera diferente. La vivía para mí. Al caer la noche, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Respiré hondo. Cerré los ojos y dejé que una sensación de calma me envolviera. No me importaba lo que el futuro trajera. Lo único que sabía era que, por fin, estaba en paz. No restaron fantasmas, solo el eco de lo que fui. Y ahora, por fin, soy libre para escribir el próximo capítulo. Las semanas que siguieron fueron una lenta transformación,
Un proceso que nunca imaginé que ocurriría de manera tan suave y natural. Al principio, cada día parecía una batalla contra el reloj, pero poco a poco empecé a entender que el verdadero desafío no era el tiempo, sino la manera en que lo usaba. La ciudad seguía siendo la misma, fría y distante, pero yo ya no la veía de la misma forma. El viento cortaba las calles con la misma indiferencia de siempre, pero ahora sentía que caminaba por ellas con un propósito que antes me parecía ajeno. A menudo me encontraba pensando en cómo había llegado hasta allí. Miraba mi reflejo en el espejo con una mezcla de sorpresa y comprensión. Había pasado por tanto, pero ahora, al mirarme, veía a una mujer diferente. Había dejado atrás todas esas emociones atrapadas en las sombras de una vida que no elegí. No era que hubiera olvidado todo lo vivido, sino que había dejado de ser prisionera de eso. Ya no sentía el peso de las expectativas ajenas, ni las de aquellos que me veían como una simple pieza más en el engranaje de la vida cotidiana. La casa, que antes estaba impregnada de una quietud inquietante, ahora parecía vibrar con energía. Cada rincón de la casa era testigo de mi proceso de sanación. Las paredes, que solían reflejar la rutina monótona de una vida sin color, ahora recibían la luz de una nueva mirada. De alguna manera, todo había cambiado, pero no de una forma dramática. Había algo en el aire que me decía que ya no estaba sola en este proceso. La casa, ahora, no solo era un lugar físico, sino un símbolo de todo lo que estaba dejando atrás. La desesperación, la pasividad, la vulnerabilidad. Por las mañanas me levantaba con una sensación de tranquilidad que nunca antes había experimentado. Ya no había la ansiedad que antes me invadía al pensar en lo que debía hacer, en lo que los demás esperaban de mí. La vida comenzaba a sentirse como una elección. Y aunque la soledad todavía me acompañaba, ya no era una soledad impuesta, sino una soledad elegida. La gente solía decir que la soledad era peligrosa, pero yo descubrí que era liberadora. Era el espacio donde podía escucharme, donde podía reconstruirme. Había momentos en que al caminar por las calles de la ciudad, una sensación de vacío me invadía. Pero este vacío no era triste ni inquietante. Era más bien un espacio de posibilidades, una tela en blanco sobre la cual podía pintar lo que quisiera. Cada paso era un recordatorio de que ya no tenía que vivir bajo las sombras de lo que había sido. Ya no tenía que ser la esposa, la madre, la hermana que todos conocían. Ahora era la mujer que había decidido ser, sin preconceptos, sin etiquetas, sin expectativas. En las noches, cuando la ciudad se apagaba y las luces comenzaban a titilar en la distancia, me encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El dolor, aunque aún presente, ya no tenía la misma fuerza que antes. Se había transformado en algo que podía controlar. Y a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que lo que realmente había sanado no era solo mi corazón, sino mi alma. Había aprendido a soltar, a perdonar no para los demás, sino para mí misma. Un día decidí darme un regalo, algo que simbolizara mi nuevo comienzo, algo que no estuviera relacionado con lo que había sido, sino con lo que estaba por ser. Fui a una floristería, un lugar que siempre me había parecido lleno de vida, pero que nunca antes había considerado con la misma atención. Elegí un ramo de flores blancas, porque esas flores, aunque sencillas, representaban algo más profundo: pureza, renovación, libertad. Al sostenerlas en mis manos, sentí que finalmente estaba tomando una decisión consciente de cerrar un capítulo, de poner un punto final a lo que ya no podía seguir cargando. Al llegar a casa, coloqué las flores en el centro de la mesa.
en el lugar que antes había sido ocupado por la incertidumbre, por el dolor, por los ecos de las decisiones que ya no podía cambiar. Mirarlas me dio una paz que nunca imaginé encontrar en algo tan simple. Era como si esas flores representaran mi propio renacer. Un renacer que no dependía de lo que otros pensaran de mí, ni de lo que había perdido en el camino, sino de lo que ahora sabía que era capaz de lograr. La vida, sin duda, siguió su curso, pero con una diferencia. Yo ya no me sentía parte de esa vida como antes. Ya no estaba a merced de las expectativas ajenas, de las demandas que nunca cesaban. Ya no me importaba demostrar nada a nadie, ni buscar la aprobación de aquellos que me habían utilizado o ignorado. Ahora mi mayor objetivo era encontrar mi propia paz, reconstruir mi vida sobre mis propios términos, sin importar lo que los demás esperaran de mí. Recibí una invitación para una reunión de negocios. No era algo que me emocionara en un principio, pero decidí asistir. Ya no tenía miedo de los desafíos que se presentaran. Entré a la sala, mirando a los ojos de aquellos que antes me habían subestimado. No sentí la necesidad de demostrarles nada, porque ya sabía lo que valía. No necesitaba su aprobación. Ya no estaba buscando su aceptación. Me presenté, firme, segura de mí misma, con una calma que era el reflejo de todo lo que había aprendido. Y cuando hablaron de cifras, de decisiones importantes, de estrategias, vi en sus rostros lo que antes había sido una constante en mí, el miedo a no ser suficiente. Pero ahora ya no me preocupaba eso. Sabía que no se trataba de ser suficiente para ellos, sino de ser suficiente para mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños logros personales y grandes descubrimientos. Me encontré a mí misma redescubriendo cosas que había dejado de lado por años. La lectura, los paseos por el parque, la música que antes me acompañaba en mis días de soledad, pero que había olvidado durante tanto tiempo. No había necesidad de buscar una nueva vida en algún lugar lejano, porque la nueva vida ya estaba aquí, en el momento presente. Al final, entendí que no se trataba de vengarme de quienes me habían herido. No se trataba de destruir a los que me habían traicionado. Eso ya no tenía poder sobre mí. Mi verdadera victoria fue el renacer. El encontrarme, el reconstruirme, el aprender a vivir de nuevo. Y esa paz que sentía era más poderosa que cualquier venganza. Miré una última vez al espejo. Esa mañana, antes de salir de casa, ya no era la misma mujer. Ahora podía ver en mis ojos una serenidad que no había conocido antes. Sonreí, pero no por venganza. Sonreí porque, finalmente, había llegado a donde siempre quise estar. Libre. Libre de las sombras del pasado. Libre de las expectativas ajenas. Libre para escribir el próximo capítulo de mi vida. No quedaron fantasmas. Ya no quedaba nada de lo que era. Solo quedaba la mujer que, finalmente, se permitió renacer.